A ver si esto... Mirad, le he cambiado de título a la presentación desde la que habéis visto en el programa y lo he querido llamar la era de los copilotos, ¿vale? Qué bueno. Y es que, si quiero que os vayáis con una cosa, es a ver si os pico el por qué de repente Microsoft el año pasado sale diciendo somos la compañía de los copilotos, que es lo que está por detrás. Y estamos hablando de la empresa más grande del mundo, como se mide esto, ¿no? Que es en capitalización bursátil. ¿Esto es de la noche a la mañana? ¿El que todo el desarrollo de producto de repente esté ahí? La realidad es que no, ¿vale? Entonces, voy a empezar por contaros los hitos de cómo hemos llegado aquí y luego 5 cosas. Pero antes me gustaría haceros una pregunta y es, ¿todo el mundo ha usado ChatGPT? Que levante la mano. Venga, vamos a dejar. Venga, bien. No, pero dejarla levantada, dejarla levantada. La siguiente pregunta que tengo es, ¿lo usáis todos los días? ¿No? Un 50%, está bien. ¿Y habéis hecho o estáis en algún proyecto de hacer alguna aplicación que use algo como esto? Pues muy bien, ¿eh? Venga, pues entonces, perdonadme los que no, de vez en cuando voy a entrar a detalle, ¿vale? Para que y así os hablo un poco a todos. Venga, vamos a por ello. Bueno, pues como os decía, ¿no? Estamos en esta era de los copilotos. Y lo que hay por detrás, normalmente esto se empieza a hablar... O sea, siempre dicen, no, desde los 50 haciendo IA, luego se suele hablar del 2012, ¿no? Que es cuando se pasó por primera vez ImageNet usando GPUs. A mí me gusta hablar a partir del 2016 porque es cuando de repente empezamos a cosas generales a hacerlas mejor que los humanos, ¿no? Se suele usar el ejemplo de Go también, pero el ejemplo de Go es que vale para jugar al Go, no sé si me entendéis. Entonces, no cambia el mundo, pero sí cambia el mundo que en el año 2016 de repente reconoce objetos igual que un humano y poco después reconoce la voz mejor igual que un humano y el lenguaje. Y llegamos al año 2023. Bueno, fijaros, hay una cosa que dice, oye, se anuncia Azure OpenAI, que lo que significa es que Microsoft hace la primera inversión en OpenAI de 1.000 millones y por detrás está GPT-3, ¿vale? Cuando de repente se ve que esto es diferencial. Y se ve una cosa que os voy a contar ahora, que es que la ley de la escala va a seguir hacia adelante. La siguiente inversión, 10.000 millones, el 49% de la empresa llega cuando anuncian GPT-4, ¿vale? Lo que se les hace un desafío, y el desafío es, tenéis que ser capaces de pasar el examen de biología, como un humano, ¿vale? Y el caso es que lo consiguen, y no el de biología, pero es que también el VAR, que es el examen que pasan los abogados, y no sé si veis ahí. Entonces, y con esto es la primera reflexión que quiero que os quedéis, lo que nos hacía profesionales valiosos era estar especializados, ¿vale? Y esto no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces, lo que nos va a hacer especiales ya no va a ser el estar súper especializados en una materia concreta, porque vamos a tener eso a una llamada de distancia. Acoges el GPT y dices, oye, que es que necesito X, necesito a alguien especialista en legal. Eso ya no va a ser. Nos va a hacer especiales otras cosas. ¿El qué? Pues lo vamos a tener que aprender juntos. Y eso quizás sea la primera idea importante. Venga, seguimos para adelante. Por debajo de esto, hablando de sostenibilidad, ¿qué está pasando? Pues está pasando la creación de muchísimos centros de datos. Esto lo mido como se miden las cosas, que es en campo de fútbol, ¿vale? 50 campos de fútbol. Dice un data center nuevo cada 3 días. Y una inversión, ahí dice 10.000 millones, 10.000 millones. Bueno, ya va por 13.000 millones cada quarter, ¿vale? O sea, 50.000 millones al año. Solo de eso estoy hablando de la inversión de Microsoft. Y obviamente no es el único player en la industria, es el más grande, pero no es el único. Y por detrás, dices, esto, básicamente un data center lo que hace es que coge agua, aunque cada vez menos, coge electricidad, coge espacio y lo convierte en información, ¿vale? Y procesa, básicamente. Es importante el que lo hacemos de la manera más eficiente posible. Cuando decimos, oye, ¿la IA consume? Sí, de hecho, fijaros que este año nos hemos desviado de nuestros objetivos, por primera vez. Nosotros tenemos unos objetivos de llegar a ser, son objetivos hasta 2030, por ejemplo, el carbono neutro en 2025, cosa que creemos que aún así vamos a conseguir el año que viene, de 0 residuos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, usar menos tierra, usar más tierra, conservar más tierra de la que usamos, etcétera. Y este año la IA nos ha desviado del plan que teníamos, ¿vale? Porque sí que es verdad que las IAs consumen mucha electricidad, son muy intensivas en recursos. Pero también me gustaría daros la otra cara de la moneda, que es que GPT-4 salió hace un año y hoy en día ha salido otra cosa, se llama GPT-4o, que resulta que consume 12 veces menos recursos en un año. Entonces, esto tiene una evolución, esto es una palanca en la que apoyarnos. O sea, desde luego la IA es un problema desde el punto de vista de sostenibilidad, pero al mismo tiempo es una solución a muchos problemas de sostenibilidad. Nos va a permitir automatizar y nos va a permitir llegar a hacer cosas de manera mucho más eficiente, consumiendo menos recursos.
Os decía la ley de la escala, ¿no? Que es lo que de verdad convenció a Microsoft de decir aquí en el año 2020. ¿No? Esto parece que va para adelante. La ley de la escala básicamente lo que dice es, si ponemos más CPUs, funciona mejor. Y llevamos unos años, esto pinta hasta el 2022, que por desgracia es cuando se dejaron de hacer públicos los tamaños de los modelos. Entonces, si habéis visto el anuncio de la semana pasada de Microsoft, decía GPT-3 era un tiburón, GPT-4 es una orca y el próximo es una ballena, con lo que lo estamos entrenando, ¿vale? Para hacer la escala. Pero lo cierto es que cuanto más grandes, mejor funcionan. De hecho, la promesa que tenemos es lo que venga ahora va a funcionar mejor. Y mejor, sobre todo, ¿qué significa? Que va a ser más inteligente. Y eso es otra idea. Ya no somos los únicos inteligentes en la sala, los humanos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hace especiales? No saber muchas cosas y no ser inteligentes. Fijaros, hay otra cosa que dice Microsoft, planea hacer el próximo ordenador de 100.000 millones. Eso lo estuve mirando, es el PIB de Valencia, para que os hagáis una idea, ¿vale? Estamos hablando de varios data centers. Y solo para entrenar la próxima versión del modelo. El otro detalle que os pongo ahí arriba, dice Textbooks are all you need. Eso, para el que le guste leerse papers, es un paper que merece la pena, de la gente de Microsoft Research, y que básicamente es cómo optimizar modelos. Microsoft ha sacado modelos pequeños que están muy optimizados, que consumen mucho menos recursos, que son muchas más veces más pequeños que GPT 3.5, pero son capaces de hacer lo mismo que hacía GPT 3.5. Les llaman Phi, ¿vale? Por si lo queréis mirar. Y eso es cómo están entrenados esos modelos, dándoles datos de mucha calidad y haciéndolo de maneras que consuman muchos menos recursos. Bien, entonces, con eso llevo a 5 puntos, ¿no? Lo primero es, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué esto es distinto? Luego, ¿cómo funciona así súper alto nivel? Cómo aplicarlo y qué está haciendo Microsoft, ¿vale? Y por último hablaremos un vistazo ahí al futuro. Empezamos por la revolución de la inteligencia artificial. Y la gran revolución es que antes teníamos un modelo para cada cosa. Esto es lo que ha pasado, ¿no? Dices, oye, ¿para qué valían los modelos? Dice, yo me quería hacer un modelo, yo vengo del mundo ciber, ¿no? Dice, quiero hacer un modelo que detecte phishing. Bueno, pues tenía que conseguir muchísimos datos de correos electrónicos diciendo esto es phishing, esto no es, esto es phishing, esto no es, y entrenar un modelo que valía para eso. Y el modelo solo valía para eso. El gran cambio es que ahora tenemos modelos que no solo valen para eso, valen para muchas cosas. De hecho, hay cosas que no sabemos ni que valen para eso. Las sacamos, un ejemplo que me gusta es el ajedrez. Yo no sé si jugáis al ajedrez, salió GPT-4 y jugaba muy mal al ajedrez. No, solo hacía falta el prompt correcto para que jugara bien al ajedrez, ¿vale? Eso la gente de OpenAI no lo sabía, ¿vale? Era como una navaja suiza lo que sale, ¿vale? Para muchas cosas, ¿no? Tienes un único modelo que puedes usar para muchas cosas. Ahí pongo ejemplos que vienen de por donde empieza esto, que son los modelos del lenguaje. Oye, cuando tú tienes un modelo de lenguaje, que es como hemos empezado a llamar a esto, aunque en realidad ya no lo son, ya son otra cosa, ya eso está superado, de los modelos de lenguaje, pues sí, analizan sentimiento, entienden la intención o reconocen entidades, ¿vale? Y de hecho, desde ese punto de vista, hablamos de IA generativa, porque lo primero que hace esto es generar contenido, ¿no? Yo le digo, genérame el resumen de, y genera, ¿vale? Por eso le llamamos IA generativa. Pero casi más importante es que son capaces de procesar contenido y más todavía es lo que está pasando por dentro. Y es que razonan con un asterisco. Ese asterisco es porque si hay algún científico de datos en la sala diría, bueno, razona, lo parece hasta el punto que es irrelevante si de verdad lo hace o no, ¿vale? Fijaros el matiz, ¿vale? No sabemos si razona o no, dices, pero lo parece lo suficiente. Lo parece lo suficiente como para construir cosas por encima que funcionan, como si lo hiciera, ¿vale? Y realmente, ¿hasta qué punto eso es distinto, no? Realmente nos da igual. Así que la siguiente revolución nos decía, esto ya no lo llamamos grandes modelos del lenguaje, ese nombre se ha quedado atrasado, le llamamos modelos fundacionales, porque es que esto del lenguaje es por donde empezó, pero ya ha cambiado. Y ahora, como puntos de entrada, podemos tener texto, sí, pero también podemos tener voz, podemos tener imágenes, podemos pasarle código, podemos pasarle vídeos, ahora os enseñaré ejemplos. Y lo mismo, lo que genera puede ser cualquiera de esas cosas, ¿no? Se habla de que el mundo es un prompt. No sé si habéis visto anuncios, ahora os pondré un ejemplo, ¿no? De que yo le paso un vídeo y le digo, oye, explícame. Entonces, ¿el prompt cuál es ya? Dices, el prompt es, o sea, la entrada es tanto el texto como el vídeo, ¿vale? Me gusta, no os lo he podido poner porque entregué la presentación antes, no os habéis visto el ejemplo de ayúdame a jugar al Minecraft. O sea, ese es uno para que miréis, ¿eh? El de ayúdame a jugar al Minecraft y ya está, yo no le tengo que decir más, lo único que él está viendo como yo juego al Minecraft, ¿no? Esa es la entrada al modelo. Venga, os enseño algún ejemplo, tanto de entrada como de salida, seguro que algunos ya los habéis visto. Este entiendo que no. Fijaros, esto es hay un problema de seguridad en la tienda. Hasta ahora, esto ya existía. Lo que pasa es que yo tenía que hacerme un modelo para cada cosa. Por ejemplo, si yo resulta que tengo estadios de fútbol, pues me hacía un modelo para que si se desmayaba alguien y se caía, detectara eso, una persona que se ha caído.
y tardaba meses en entrenarlo. Eso se está superado. Y esto, la primera revolución, y una idea que me gustaría que os vayáis hoy es, Microsoft hace productos, pero sobre todo lo que hace es una tecnología de plataforma, una tecnología base sobre la que construir. Y hay 1000 ideas de negocio que se pueden generar. Y donde antes era muy difícil, la experimentación se ha convertido en muy fácil. Solo tienes que tener la idea, probarla, funciona suficientemente bien. Venga, pues ahora optimizo, ahora ya le pongo los recursos. Esto está hecho en 30 segundos, no sé si estáis viendo, ¿no? Y el que hayáis estado mirando, os habéis perdido 2 ideas importantes, que es no solo el modelo tiene datos, sino que le puedo entrenar con darle contexto. Y entonces, por ejemplo, decirle, oye, ¿hay algo que puedo hacer? Y os habéis fijado, el paso 3 que está en azulito ahí dice, oye, sí, claro, sigue el manual de limpieza febrero 2024. ¿Vale? La tercera cosa que le puedo hacer es que haga cosas. Oye, ¿alguien lo puede arreglar? Manda a alguien directamente. Y eso es una acción, algo que el modelo puede hacer. ¿Vale? Venga, el otro ejemplo que os quería enseñar es generación. ¿Lo habéis visto, este vídeo? Los perritos son adorables. ¿Por qué os enseño este vídeo? Bueno, estos perros no existen, ¿no? Estos perros, esto es Sora, esto es un modelo de inteligencia artificial de vídeo, ¿vale? La razón por la que os enseño, y lo voy a volver a poner desde el principio, me vais a permitir, es porque quiero que os fijéis en la nieve. ¿Por qué la nieve cae? ¿Quién le ha dicho al modelo que la nieve cae hacia abajo? ¿Alguien le ha enseñado las leyes de Newton al modelo? La respuesta es no, solo le hemos enseñado mucho mundo y él ha entendido que en el mundo las cosas caen, ¿no? Y que si igual este vídeo estuviera de perritos en el espacio, la nieve no caería, porque en el espacio no cae, ¿no? Y esto lo que significa es que estos modelos empiezan a tener un mapa del mundo y un modelo del mundo. Y no tenemos que explicarles las reglas las aprenden ellos solos, ¿vale? Y eso es una idea muy importante también. Venga, sigo para adelante. Una derivada de esta, otro vídeo que os quiero enseñar, alguno también lo habréis visto, es ¿qué pasa si mezclo entrada y salida? Esto tiene audio. No sé si podemos hacer que suene, pero tampoco es muy importante, ¿vale? Le está diciendo, oye, ¿me puedes dar algo que sea de comer? Y él es capaz de elegir que lo que hay de comer en esa mesa es la manzana, ¿vale? Eso es lo primero importante, es capaz de entender el contexto. Ya no solo es dame la manzana, es, oye, dame algo de comer. La segunda cosa, fijaros, es capaz de interpretar el mundo que tiene delante, que es cambiante. Por eso le pone unos papeles que se mueven. Es la posición en la que está. Hasta ahora, cuando hacíamos robots, tenía que ser cosas muy precisas. Lo que empezamos a tener es robots que son capaces de trabajar en un mundo impreciso, ¿vale? Venga, no me entretengo más con este vídeo. Así que multimodalidad y multitarea. Esto ya está disponible. Cuando me preguntaba, dice, ¿cuánta gente usa esto hoy? ¿Vale? Os voy a poner algún ejemplo real. Esto es, me mandan unas notas y me dicen, oye, mañana tenemos una presentación, ¿te las lees? Oh, Dios, si no entiendo ni la letra. Te las lees y me cuentas, ¿no? Tu perspectiva. Bueno, pues esto es una cosa que los modelos hacen muy bien, ¿vale? Y me gusta la reflexión. El proceso de innovación son críticos en cualquier ámbito, ya sea tecnológico, social. Venga, otro ejemplo que me gusta mucho. Le paso un paper, 70 páginas, y lo que le digo es, no quiero que me resumas, lo que quiero es que me cuentes los diferentes conceptos y las referencias, que los analices unos con otros, ¿vale? Que me crees un grafo. Venga, hazme un grafo de este paper médico. Y me genera esto. Lo interesante no es lo que él genera, sino el cómo lo ha hecho, ¿vale? Y esto está hecho con ChatGPT, la versión 4 de pago. Lo importante es que él por debajo lo que ha hecho ha sido generar código. Y esto lo puede hacer alguien que no sabe lo que es el código. Fijaros, no habéis visto mi pregunta. Mi pregunta yo no le he dicho haz código, ni siquiera ha hecho falta. El propio modelo ha razonado, ha dicho, para resolver este problema, lo mejor es que genere código que primero extraiga del paper las veces que aparecen los términos, las relaciones que hay entre ellos, y una vez tengo los nodos y los edges, llame al matplotlib, los que sepáis de esto, ¿no? Y me genere el grafo. Y esto cada vez va a venir a más, ¿vale? Así que la habilidad de generar código. ¿Cómo funciona esto por debajo? Bueno, pues empezamos por lo fácil, que son los modelos del lenguaje. Y la idea fundamental para que os quedéis es la idea de autosupervisado, que básicamente lo que significa es, yo te digo, mira, así es el mundo, tú intenta entenderlo, saca los patrones de cómo es el mundo y aprende. Tradicionalmente, fijaros que lo que os decía es, yo le tenía que decir, esto es spam, esto no, esto es spam, esto no, ¿no? Tenía que taguear.
para que él aprendiera. Ahora lo que hago es que se autotaguee, ¿vale? Entonces el ejemplo con el que se entiende fácil es con los modelos de lenguaje. Por ejemplo, lo que yo hago es, digo, si mi color favorito es el rojo, eso lo convierto en números. Y a cada palabra le doy un número. Ahora los modelos trabajan con unas 100.000 palabras. No es exactamente palabras, habla de tokens, ¿vale? Pero para que nos entendamos más o menos es lo mismo. Y ahora el modelo juega a decir, vale, pues voy a borrar el último, ese 1326, y voy a intentar adivinar cuál es el que toca. Que cuando sale el 3000, el 4000, el 3300, 200, que el que debería salir a continuación es el 1326. ¿Ah? Y entonces él solo aprende que lo que debería ser probable después de eso es el 1326. Pero no solo se lo haces con una frase, sino que lo haces con todo Internet. Por eso, cuanta más CPU, mejor. Cuantos más datos, mejor. ¿Vale? Entonces él, al final, acabas diciéndole mi y genera mi color, y cuando tiene mi color sale mi color favorito, y cuando tiene mi color favorito lo más probable es el less, y luego el rojo. Esto es como el autocorrector del móvil. Al final está generando cuál es la siguiente palabra más posible, ¿vale? Por debajo. Así que, ¿qué hace bien y qué no? Bueno, pues muy bien manejo del lenguaje, muy bien conocimiento general, ¿vale? Por eso se habla de que si es un cuñado, ¿no? Porque sabe hasta cierto punto. Si le preguntas sobre los detalles concretos, ya no tan bien, ¿vale? Entonces, para eso lo mejor es conectarlo a datos. Entonces, os enseño un ejemplo de esto, ¿vale? Fijaros. Santa Lucía os lo traigo porque es una empresa, es un caso público que tiene un bot montado, ¿vale? Yo lo voy a enseñar con lo que podrías hacer tú con Copilot, pero ellos lo han montado para los empleados y es uno de los primeros casos de uso que yo entiendo que muchos ya estaréis en eso, ¿no? Si yo le digo, oye, ¿qué me cuentas de Santa Lucía? Pues me explica una compañía de seguros, tal, tal, tal. Si yo le digo, uy, qué complicado, cuéntamelo como un niño de 4 años, esto es una tarea del lenguaje, esto lo hace bien. Y entonces me habla aquí de que es como un paraguas grande y fuerte, ¿no? Y me hace un ejemplo que a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Muy bien, es la explicación de por qué Santa Lucía. Ahora, si yo en vez de decirle, oye, la búsqueda ponlo habilitada, lo que estoy diciéndole es, en vez de hacerlo en un solo paso, te voy a dar una habilidad modelo. Y además que se lo tengo que decir en mi prompt. Le digo, oye, modelo, que sepas que cuando yo te hago una pregunta, si quieres, me puedes, en vez de contestarme la pregunta, me puedes decir que quieres buscar en Internet. Y que con esta búsqueda en Internet yo te daré los resultados y entonces ya me contestas. A eso se le llama hacer RAG, ¿vale? Retrieve Augment Generation. Y es lo que está haciendo esto por debajo. Él está identificando, está diciendo, que ante la búsqueda de qué es Santa Lucía, ¿cuáles son las palabras claves con las que yo buscaría en Internet? Y entonces sería, pues oye, Santa Lucía, sé que es una aseguradora, seguros. Venga, búscame en Internet, dime con Santa Lucía seguros, ¿cuáles son los resultados? Y ahora que tiene los resultados, dice el modelo, oye, así que ante Santa Lucía los seguros y con toda esta información que ha salido de los 20 primeros resultados de Internet, te soy capaz de contar mucho mejor que tienes seguros de decesos, tal. ¿Y por qué? Dice, porque ha salido la web de Santa Lucía, ha salido la Wikipedia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, ¿cómo aplicamos esto? Esto lo llamamos la era de los asistentes. Microsoft ha tenido la palabra copiloto, que por cierto está muy bien tirada, ¿vale? Porque esto en el argot se le llama el human in the loop, ¿no? Que es que el hombre sigue estando. Pero Microsoft tiene un paso más allá. No solo el hombre está en el loop, o sea, que antes de tomar la decisión el humano las mira. No, el humano está en el centro, el humano es el piloto, el otro es el copiloto. ¿Vale? O sea, el nombre está elegido para decir, además, estas tecnologías parece que en el futuro previsible van a ser falibles. Sabemos las alucinaciones, ¿no? Si lo usáis todos, sabéis que, oye, te tienes que fiar hasta cierto punto. Bueno, que sepáis que eso va a mejorar mucho, ¿eh? O sea, si va a haber un avance próximo, es que reduzca las alucinaciones. Pero creemos que en el futuro previsible eso va a seguir pasando y, por lo tanto, vas a tener que seguir tú allí mirando y diciendo, oye, el piloto soy yo y me fío hasta cierto punto de lo que me propones. Lo que pasa es que esto nos hace falta algo más, ¿no? Dices, para hacer un copiloto. Y lo que hace falta, hemos ido hablando de ello, es que lo conectes a tus datos, que tenga acceso a tu información, que le des contexto, que le des memoria, que tenga acceso a las diferentes conversaciones que has tenido y que lo integres en las aplicaciones, o sea, que le des acciones. Eso es lo que lo convierte en un copiloto, ¿vale? No solo es el modelo, sino acceso a datos y acciones. Luego yo os voy a enseñar alguno de los que Microsoft tiene, pero la cosa es que os sacáis vuestro propio copiloto. ¿Cómo lo haces esto? Dices, perdona que lo estoy dando para atrás. Dices, ¿cómo haces esto? Dices, bueno, pues oye, el modelo lo puedes optimizar con los prompts, ¿no? Con el mensaje que le doy. Antes hablaban de cómo entreno un modelo sin entrenarlo desde el principio, que es lo que se llama el fine tuning. Dices, puedes hacer conectarlo a los datos con esa técnica que os decía del RAG, ¿no? Dejándole buscar como una habilidad más, o le puedes dar aplicaciones en las que puede estar integrado. No hay que pensar en esto solo como un chat. La manera obvia de pensar en ello, decíamos que es el chat, ¿no? Porque es lo primero que hemos usado todos. Pero en el ejemplo del Minecraft ya no hay chat. Ya solo es que está viendo tu pantalla. Y entonces es tu copiloto que está viendo tu pantalla y te va diciendo, cuidado,
¿vale? Eso es lo que viene, ¿no? El integrarlo directamente dentro de las experiencias. Y esto lo podemos usar para todo. Y aquí es donde está el valor. Entender cuál es el caso, donde tú eres un especialista y donde eres capaz de hacer que esto funcione. Por ejemplo, en mi cabeza tengo los legales que están empezando a salir ahora. Copilotos legales. Oye, que tiene acceso a todos los datos legales, tiene conexión con sistemas donde se pueda bajar jurisprudencia, etcétera, etcétera. Y entonces creas un copiloto legal para el departamento de legal, que ni aparece ahí. ¿Vale? Eso es la oportunidad que se nos abre. ¿Qué está haciendo Microsoft? Pues como os decía, lo primero es plataforma. O sea, en realidad Microsoft lo de hacer productos, sí, el Office, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Y en general va a hacer cosas muy generales. No va a hacer un copiloto legal. No tiene sentido. Lo que os da es la plataforma para que los hagáis vosotros, ¿no? Esas soluciones. Pero os traigo 3 casos porque nos ayudan a entender lo que hemos venido hablando hasta ahora, ¿vale? Los 3 casos son muy distintos. El primero, bueno, por cierto, que esto es el siguiente cambio. Antes han hablado de los móviles, han hablado de Internet. Nosotros usamos la imprenta. Creemos que es el mejor ejemplo, ¿vale? El de cambio que se parece a esto. Porque la imprenta lo que hizo es que el conocimiento y la transmisión del conocimiento, que antes era un bien escaso, de repente dejó de ser un bien escaso. Y en cuestión de 50 años, además fue muy rápido, ¿eh? O sea, para los estándares de hace 4 siglos fue muy rápido. Como por Europa, de repente en menos de un siglo aparecieron imprentas por todas partes y un libro ya no era caro. Y los índices de la gente que era capaz de leer se cambiaron muchísimo y sobre todo nos gusta como ejemplo porque lo que creó fue todo un ecosistema alrededor. Ya no era la imprenta, eran los que vendían libros, eran los que hacían el papel, era la tinta, eran los que los distribuían, ¿no? Creó todo un mundo alrededor nuevo. De hecho, podríamos decir que incluso creó las democracias liberales, probablemente sin la imprenta no hubieran salido, o sea, cambió nuestra forma de gobierno, ¿no? Entonces, creemos que esto tiene esa capacidad de revolución, de ser lo mismo. El móvil, sí, pero no, ¿vale? La electricidad hay quien lo usa de ejemplo también. Bueno, el fuego, ¿no? Al final, ¿cuál es el cambio? No tanto el lenguaje natural, que es lo primero que hemos entendido, el puedo hablar con esto, lo importante es lo de la derecha, es la capacidad de razonar, ¿vale? Tenemos algo, venga, que os voy haciendo una foto, voy a ser bueno, aunque luego hay una mejor aún, ¿vale? Pero os lo dejo ahí. Es la capacidad de razonar, es lo verdaderamente relevante. Así que 3 ejemplos os traigo. Bueno, primero la evolución del chat al chat con los datos, automatizar. Y luego esto lo voy a contar después, porque si veis el futuro por donde va es por la automatización. Os traigo este ejemplo, ¿no? Porque esta mañana abrieron la NASA y me gusta este ejemplo. Los hermanos Wright es de principios del siglo XX y la NASA yendo a la Luna son 50 años. Hay 50 años entre una cosa y la otra, que no es nada, si os dais cuenta, ¿vale? Y lo que tenían de especial los hermanos Wright, no sé si lo sabéis, que tenían una tienda de bicicletas. Y entonces lo que se les ocurrió es, yo puedo tener una cosa sin piezas móviles y hacerlo estable, sin necesidad de tener piezas móviles. Y lo sé porque una bicicleta no tiene piezas móviles y la puedo hacer estable. Y eso, ¿no? Esa manera, ese brainstorming que se les ocurrió a ellos, que dio lugar a toda la revolución que en 50 años nos puso en la Luna. Así que, ¿qué pasa? Que estos sistemas para hacer brainstorming son buenísimos. ¿Por qué son buenísimos? Porque como se inventan cosas, cuando tú estás haciendo brainstorming es cuando si llega alguien y se le ocurre una idea, ¿no habéis oído esto de cuando haces brainstorming dices, nadie critica, ¿no? Todos se nos ocurren las ideas, nadie critica, no pasa nada, si es mala, luego la descartas y ya está, ¿no? Entonces, para eso vale, ¿vale? Y fijaros, esto lo hemos aterrizado en una herramienta que se usa poco, que es parte del Office y que es el tomar notas. Entonces, tú te pones a hacer tu reunión, ¿no? Y dices, oye, quiero hacerme un nuevo portal del empleado. Te vas a hacer tus ideas y cuando terminas le dices, oye, genera ideas. Y entonces, no sé si esto lo estará haciendo, en el momento que tienes todas le dices, oye, genérame. Genera ideas, pero no solo las puedes generar. Oye, esto también clasifica. Clasifícame las ideas. Venga, las metes todas y ahora dices, ahora me lo clasificas. ¿En base a qué? A lo que te dé la gana. Puedes decir, de hecho, no lo clasifiques en base a esto, clasifícalo en base a esto otro. Venga, otro ejemplo os enseño. Este me gusta especialmente, ¿vale? Porque yo soy de IT y entonces el código, pero creo que tiene una derivada de negocio que es muy importante que conozcáis todos. Esto se llama GitHub Copilot, es el primer copiloto que sacó Microsoft, tiene ya casi 3 años y vale para que los desarrolladores ayudarles a hacer código. Empezó saliendo como que te autocompletaba código, a veces solo con ponerle un comentario de quiero que me hagas una función que encuentre los números primos entre 1 y 100, ¡pum!, te escribía el código él solo. Luego se acabó convirtiendo en hablar con tu código. De hecho, el ejemplo que os enseño aquí, lo que le está diciendo es explícame esa expresión regular. Los que sepáis expresiones regulares, eso es el infierno. Es una cosa que cuando programas solo te toca hacer cada mucho tiempo y que no hay quien lo entienda. No sé si entendéis eso de la izquierda, R, A, Z, no sé qué, y lo que significa es, eso es un correo electrónico. Bueno, pues
Por lo que me gusta este caso es porque esto ya, como os digo, lleva varios años, grandes clientes ya lo tienen muy implementado y yo me quedo con un dato concreto que es público, que es lo que contó el CEO de Caixa en nuestro último evento. Y lo que dijo es que han puesto a 2 equipos, a la mitad del equipo de desarrollo les pusieron con esto, a la mitad les pusieron sin esto y la mejora de productividad era un 52%. Y yo quiero que asumáis ese 52%. No para venderos una herramienta, me da igual. Lo que me parece relevante es que ahora desarrollar un proyecto nuevo, y muchos proyectos nuevos el coste es software, básicamente, ¿vale? O sea, pensáis, las ideas que aquí se han hablado muchas, simplemente lo que hay que hacer es ponerse a alguien a hacer software, ahora cuesta 1/3 menos, de la noche a la mañana. No habíamos tenido una cosa así, brutal. Entonces decían, no, es que está yendo muy rápido, y más que va a ir. Porque esta mejora del 50% a su vez se está utilizando para mejorar la propia inteligencia artificial. ¿Vale? Entonces, estamos entrando en un ciclo virtuoso donde cada vez va más rápido. Fijaros el ejemplo que os he puesto antes, es que escribe el código solo, hasta cierto punto. Sí, pero a mí el problema ese me lo ha solucionado así. Recuerdo un caso que le decía, oye, tengo este problema, ¿me lo solucionas con código? Me lo da un error, le digo, oye, porque da un error, y dice, que estás en Windows, que tienes que escapar las contrabarras. Lo vuelvo a dar un error, y dice, que estás en español. Claro, espera, que tienes caracteres no unicodes. Y lo que hubiera sido una mañana de trabajo se convirtió en 5 minutos. Entonces, esto nos viene en el desarrollo. Entonces, pensar que esto va a hacer que proyectos que no eran posibles se vuelven posibles. Va a hacer que ese código en Fortran que tienen todos los bancos y que dices, esto no lo vas a migrar nunca, ahora se va a migrar. Y todo ese legacy va a dejar de serlo, ¿vale? Venga, yo sé que esto es técnico, me voy para adelante. La tercera idea que os quería contar es así una cosa muy del día a día, que son las ventas. Y es el copiloto para ventas. ¿Por qué me gusta? Y después, mira, me gusta porque después de escuchar una conversación, esto escucha mejor que las personas, en el sentido de que entiende mejor de verdad los diferentes acentos y cuando lo tiene, le puedes decir, oye, conéctate al CRM, sácate la información que sabes sobre este cliente y me escribes el correo post-reunión. Y os lo traigo no tanto por lo que es, sino porque junta todas las cosas, ¿no? Dices, tienes el entendimiento del idioma, tienes el entendimiento del lenguaje y el contexto, el ser capaz de conectarte a sistemas para hacer cosas, ¿no? Lo tienes todo junto. Y con todo junto acabas haciendo una solución que vale para eso. Pues oye, para que los vendedores les sea más fácil y tengan el CRM actualizado. Se ha hablado de ética, me ha gustado mucho la sesión, los que hayáis podido estar, sobre ética. A Microsoft no le gusta hablar de ética, hablamos de IA responsable. Y la razón es que la ética vosotros podéis tener una y nosotros tenemos otra, ¿no? ¿Quién sabe? De hecho, cuando eres una compañía multinacional, hablar de ética es difícil, porque ponernos todos de acuerdo es complicado. Y hablamos de responsable porque nosotros nos llevamos autorregulando muchos años. De hecho, sacamos el primer estándar, yo creo que es del año 2018, ¿no? La legislación está llegando ahora, pero el primer estándar que sacamos fue de 2018, que por cierto es público, ¿no? Y tenía estos principios y que básicamente no hay aplicación de ella que se haga si no pasa por todos ellos. Y decíamos, oye, es responsable porque hay cosas que seguro que estamos todos de acuerdo, que es que tú un modelo como este, tal cual, como está entrenado con todo Internet, si le dices, ayúdame a hacer napalm, te ayuda a hacer napalm. Ayúdame a hacer una bomba con cosas sacadas de una droguería y te ayuda a hacer una bomba con cosas sacadas de una droguería. Esa es la realidad de los modelos si no haces nada. ¿Por qué? Porque en Internet eso está. De hecho, igual deberíamos preguntarnos si los buscadores son responsables, porque tú lo buscas y lo encuentras, ¿vale? Y entonces, ahora pegamos un paso y dices, claro, es que esto lo pone mucho más fácil, ¿no? Es que te da el paso a paso. O sea, ya no es que acabes encontrando un paper, ¿no?, diciendo, es que te da el paso a paso de cómo hacerlo. Y como eso creemos que no tiene sentido sacar un producto al mercado que sea capaz de hacerlo, hablamos de ella responsable. Hay que ser responsable. No hay que poner algo en el mercado que a un chaval de 14 años pueda hacer una bomba. No puede ser, ¿vale? Entonces, por eso estos principios que están ahí, por eso hablamos de responsable. Y ahora están llegando la ética y llegarán los gobiernos, y me parece muy bien, que entren los gobiernos que son los que nos van a poner todos de acuerdo en qué es ético y qué no, ¿no? Y qué se puede hacer o qué no. Pero que seáis conscientes que esto que nosotros hacemos en la tecnología de base, si vosotros hacéis una aplicación, hay que hacerlo también. Hay que volverlo a hacer. O sea, no puedes hacer una aplicación que utilice inteligencia artificial y no preguntarte, oye, ¿estoy siendo transparente con los usuarios? Por ejemplo, si están hablando con una inteligencia artificial, ¿se lo voy a decir? O resulta que si eres de una raza determinada funcionas peor, y de esos tenemos muchos ejemplos, ¿sabes? Que está entrenado solo con gente blanca y cuando resulta que es negro no detecta las caras. Así, de casos. Y eso lo que tiene por detrás es que no hay un proceso. Y eso es importante en una aplicación. A mí me gusta usar también otro ejemplo que es, estos modelos son machistas.
Lo son. ¿Por qué? Porque están entrenados con Internet y Internet es machista. De hecho, si leéis la hoja de transparencia de GPT-4 en nuestra página web, es una de las cosas que dice, cuidado que son machistas. Que si le dices médico, dice el médico, y si le dices enfermera, dice la enfermera. ¿Por qué? Pues porque, oye, es que resulta que el mundo es machista y en Internet es machista y como está entrenado con esto, pues que es machista. Ahora, si tú le dices, quiero que utilices lenguaje inclusivo, deja de ser machista, entre comillas. En el momento en que le das esas instrucciones, ¿y eso es importante? Pues depende de la aplicación que estés haciendo. Si estás haciendo una aplicación de ayuda a mujeres maltratadas, ya te digo yo que sí. Entonces, tienes que pensar en cuál es tu aplicación, ante tu aplicación, cuáles son tus riesgos, cuál es de verdad lo preocupante en ese caso concreto y ante ese caso concreto, qué mitigaciones pones, qué medidas pones. ¿Vale? Si eso lo hacemos para las aplicaciones, hacemos lo que podemos con los modelos y con lo que no podemos os decimos, mira, oye, que sigue siendo machista, que no hemos sido capaces de evitarlo, que tienes que hacer tú esto cuando hagas la aplicación para que no lo sea. ¿Vale? Así que quedaros con esa idea de, si hacéis una aplicación, hay que hacer que sea responsable. No solo somos nosotros diciendo, IA responsable, ya está. ¿Vale? Si usas una aplicación nuestra, llegaremos hasta cierto punto, pero si te haces la tuya, tienes que tenerlo en cuenta. Por último, vistazo a futuro. Antes pasé muy rápido por esto de hemos pasado del chat al asistente que tiene acceso a mis datos y a la automatización. Y es aquí donde viene el futuro. ¿Vale? Vamos a hiperautomatizar, se empieza a hablar. Vamos a automatizar lo que antes parecía imposible hacerlo. Lo primero por ese motor de razonamiento. Porque le podemos decir, genérame un plan para hacer X. Entonces, ahora que tengo un plan, ¿vale? Pues hago el plan. ¿Vale? Le doy acceso a unas acciones y él que genere el plan. La segunda idea es por eso, porque va a tener acceso a acciones. Pero quería pararme, y esta es mi última idea de hoy, en la idea de los agentes. Una vez tienes un modelo que tiene un acceso a una cierta información, que tiene acceso a unas acciones, lo que puedo hacer es, es ponerle a hablar con otros modelos que tienen acceso a otra información y que tienen acceso a otras acciones y hacer que hablen entre ellos para solucionar un problema. Y, oh sorpresa, funciona mejor todavía. La suma de las partes funciona mejor que si lo hacen por separado, lo cual es bastante curioso. Y esto es lo que nos viene. Nos viene, sobre todo, ahora mismo esto está muy verde, lo vais a ver muy poco en producción, porque los modelos son muy falibles. ¿Vale? Porque se inventan cosas demasiado a menudo, porque le hago que generen un plan y el plan en realidad no vale, necesito siempre una persona por detrás, ¿vale? Como para poner a varios a que hablen entre ellos de manera continua hasta encontrar una solución para lo que yo les he dicho que hagan. Esto es la próxima cosa que se va a solucionar. Antes os decía, lo que viene no son modelos más inteligentes y sobre todo modelos menos falibles. Entonces, cuando los modelos sean menos falibles, yo voy a tener que seguir estando en control, pero voy a poder estar en control de acciones más grandes, donde yo lo que sea es, oye, yo quiero conseguir esto, ve informándome, pero ves tú hablando, organizando el plan, bajando ese plan a detalles. Antes no sé quién me contaba que para hacer un viaje le preguntaba al ChatGPT, oye, organízame el viaje de un año. ¿No? Esto es el cambio, estamos pasando a la macrotarea. Ya no es como cuando buscaba en Google que tenía que decir, a ver, hotel en tal ciudad, viaje, billete de avión. No, ahora es organízame el viaje. Bueno, pues esto es lo que vais a ver en el futuro, esto cada vez va a pasar más. ¿Vale? Y ya sin más, os dejo con UNAC, la única que os he dejado en inglés. Esta es la que suele usar mi director general para terminar y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque es una llamada a la acción y a cómo. Lo que estamos viendo es muchas organizaciones, hay que quitarle en medio, muchas organizaciones que lo que hacen es jugar con la IA. Y pocas que se tomen esto en serio. A mí me gusta, ya que estamos aquí en este foro, hablar de Repsol. Os animo a que miréis el caso de Repsol, ¿vale? Que además es público y lo han hecho en colaboración con el MIT. Y os animo a que veáis cómo lo están haciendo. Y tiene mucho que ver con esto. Es lo primero que se lo cree el CEO. Antes lo comentaban. Esto se lo tiene que creer el CEO. Porque es que vas a tener que darle la vuelta a la empresa. Es que hay departamentos que no tienen sentido. Es que hay procesos que haces de una manera que vas a tener que cambiar el proceso. Es que hay líneas de negocio que dejan de tener sentido y hay otras líneas de negocio nuevas que aparecen. Entonces, cuando eso es así, o el CEO se lo cree y él cree que vas a tener que dar la vuelta a la empresa, o esto no va a funcionar. Desde IT es imposible que funcione. ¿Vale? Lo segundo es que necesitas una estrategia tecnológica. Fijaros que tiene que tener acceso a los datos para que esto funcione bien. Entonces, para empezar, tienes que tener aplicaciones que le den acceso a los datos, se llama de AIificación, ¿no? Por apificación. Que tenga acceso a los datos, que tengas acceso a las acciones mediante APIs. Cuanto más estés en ese mundo de la digitalización, si lo sigues teniendo en papel, pues no lo vas a poder hacer, ¿no? Si la información la sigues teniendo en papel. Así que esa estrategia tecnológica está ahí. La tercera es una estrategia específica de IA. Y aquí lo que funciona es montar un centro de excelencia. Que entiendo que aquí he visto a mucho acelerador de startups, lo que tenéis que hacer es ayudarles a ser ese centro de excelencia, ¿vale? Que les dé esas capacidades de inteligencia artificial, que les monte la plataforma para que para ellos sea muy fácil el cómo desarrollar.
Si lo tienen que hacer desde cero va a ser más difícil. En las grandes empresas directamente lo que se está montando es un departamento. Igual que hace 10 años, 15 años se montaron los departamentos de excelencia de nube para transformar el IT de las compañías y llevarlos a la nube, pues ahora se está montando el departamento de excelencia de inteligencia artificial. Y ahí les das capacidades y además te aseguras que lo hacen de manera responsable, como hablábamos antes, ¿vale? El cuarto es, esto hay que creérselo. Sinceramente, que sepáis que esta pregunta de cuánto lo usáis en el día a día, el ChatGPT, sois la vez que más personas me han levantado la mano. ¿No? De verdad. Incluso es lo que nos está costando en las organizaciones. Cuando estamos intentando implantar Copilot en las organizaciones, lo que más cuesta es que la gente se acostumbre a ello. ¿Por qué? Pues porque somos animales de costumbres, entonces hacemos siempre las cosas de la misma manera. Yo la manera en la que lo conseguí fue, primera cosa por la mañana, abrir la ventana y dejarlo ahí en mi segundo monitor. Eso es lo que a mí me hizo empezar a decir, lo tengo ahí, ¿no? Y entonces, ese lo tengo ahí, pero en realidad esto hay que hacerlo de manera consciente. Como organizaciones, de manera consciente hay que decir, oye, ¿cómo voy a hacer que la gente adopte esto en mi empresa? ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer que le saquen el partido? Y el último es esa idea, de nuevo, de la IA responsable, pero desde otro punto de vista, que es, hay que hacer que la IA sea responsable, pero para eso se puede usar la tecnología también, para hacer que sea más responsable. ¿Vale? Antes os hablaba, ¿no?, de decirle, oye, le puedo poner un prompt y decirle, sé inclusivo. Bueno, eso es usar la tecnología hasta cierto punto, ¿no?, para que sea más responsable. Y nada más, daros las gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Vale? ¿Sí? Levantéis ahí el micro. Pero ahora sí, gracias. Me parece, de hecho, hoy justo le he pedido a mi jefe que me ponga la versión de pago para los compañeros, porque es que me parece que vamos todos tirando como de casa, por lo que decías de las compañías, porque hay tanto rechazo en las compañías a promoverlos, igual que no dudan en ponerte una cuenta de correo o el Teams. Quiero decir, ¿por qué están generando como este rechazo a que realmente seamos más eficientes, del 52% que estás hablando? O sea, hay cosas, o sea, es que haría tantas cosas y lo tienes que hacer como en la sombra, pero luego lo utilizan y ellos también. ¿Y por qué no? Y además es un problema, ¿eh? O sea, en realidad hemos hecho un estudio, si queréis mirar Work Index de Microsoft, ¿vale?, para que veáis el estudio, que dice que el 80% de la gente lo está usando ya. Y en realidad las organizaciones casi ninguna lo tiene adoptado de manera corporativa. De hecho, como que lo prohíbe, o sea, y lo prohíben, visto, ¿no? Sí, estoy contigo. Eso es un problema sobre todo porque primero es incontrolable, ¿vale? La realidad es que esto es incontrolable, es que lo puedes hacer desde el móvil, enseñárselo. O sea, no van a poderlo controlar, ¿vale? Se parece un poco a lo que pasaba, ¿os acordáis cuando salieron OneDrive, el Dropbox y todos esos? Lo prohibían igual, ¿no?, las organizaciones. Y lo que hacías era crear un problema mayor, porque al final acababas utilizando algo que estaba en las Islas Caimán, que los datos que dejabas ahí a saber dónde acababan. Yo diría que en realidad el miedo que tienen las organizaciones va por ahí, les preocupa la protección de los datos. De hecho, o sea, ChatGPT no deberéis usarlo para datos empresariales, porque lo que está ahí se usa para entrenar el próximo ChatGPT. ¿Vale? Ser conscientes de eso. Si pagas por él, tienes un check para decir que no, pero si no pagas por él, es que está puesto en las condiciones. Si usas el de Microsoft, el personal pone que vamos a entrenar la próxima versión del modelo. Por cierto, que no es nuevo, ¿eh? Los traductores, no sé si lo sabéis, si usáis el traductor de X empresa, si te lees las condiciones, pone que todo lo que le pongas a que te traduzca lo va a usar para entrenar la próxima versión del traductor y que estás básicamente cediéndoselo. O sea, que tampoco es algo tan nuevo, ¿no? Las versiones empresariales no son así. Yo creo que es cuestión de desconocimiento, principalmente, ¿sabes? Y de que les gusta tener las cosas bajo control. A las empresas, en general, los departamentos de seguridad les gusta tenerlo bajo control. Ahora bien, es inevitable. Yo creo que esto es una de estas cosas que cuanto antes te subas, al final es una ventaja competitiva brutal que puedes tener frente a tu competencia, ¿no? Te hace la vida más fácil y sobre todo que te quita trabajo tedioso, eso es la palabra, ¿no? Y te ayuda, ¿no?, a estar en el trabajo bonito. En mi caso, por ejemplo, yo lo que he hecho es los jueves por la mañana los tengo bloqueados ahora. Y he sido capaz, de verdad, a partir de esto. Y los tengo bloqueados para pensar en mi equipo y en iniciativas y es un sueño, ¿sabes? O sea, es algo que era imposible planteármelo, ¿no? Mi vida estaba llena de reuniones, ahora es que tengo una cosa que se llama follow, que le digo, a esta reunión no voy, pero luego me la cuentas. Y me ha devuelto los jueves por la mañana. Entonces, yo creo que es cuestión de que entre todos, ¿sabéis? Poco a poco a las organizaciones les hagamos ver que esto es una mejora y que va a hacer el mundo mejor, ¿no?, y el trabajo mejor y nos hace más eficientes y más humanos, ¿no? ¿Me permitís un chascarrillo? Tengo un compañero que está muy metido en el mundo médico y me quedo con una imagen que pone el paciente, el médico y en medio la pantalla del ordenador, ¿no?
que no sé si habéis ido al médico, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que vivimos. Bueno, pues esto viene a cambiar, a tirar esa pantalla del ordenador de en medio, ¿no? y a juntarnos a los médicos y a los pacientes de nuevo, ¿no? Y creo que es una manera bonita, creo que en el mundo empresarial lo podemos hacer muy parecido. Muchas gracias.